A lo largo de la historia, los pueblos han transmitido sus advertencias de generación en generación. Cuentos de seres que rondan los caminos solitarios, que acechan a quienes osan desafiar las tradiciones. Criaturas que solo pueden manifestarse en ciertos momentos del año, cuando el velo entre nuestro mundo y el suyo se vuelve más delgado. La Cuaresma es una de esas épocas. Para muchos es solo un período de recogimiento y reflexión, pero para otros es el tiempo en que las puertas del otro lado se abren y los que habitan en las sombras pueden salir a jugar. Se dice que aquellos que no respetan las reglas, que desafían lo prohibido, se convierten en presas de lo que acecha en la noche. Este es el caso de 3 hermanos que, en una visita a sus abuelos en el campo, decidieron ignorar las advertencias sobre la Cuaresma. Creyeron que las historias eran solo cuentos de viejos. Pero cuando se internaron en el bosque, en la oscuridad, comprendieron demasiado tarde que algunas advertencias no existen para asustar, sino para salvarnos. En los próximos minutos descubrirás lo que les ocurrió. Antes de comenzar el relato, dime, ¿alguna vez has sentido que algo te observaba en la oscuridad? Si alguna vez has oído un sonido inexplicable en la noche, comenta "Yo sé lo que se siente" en la caja de comentarios. Así sabré cuántos de ustedes han experimentado lo que es ser observado sin saber por quién. No olvides dejar tu like, porque así ayudas a que más personas descubran estas historias que de otro modo serían olvidadas. Ahora dime, ¿qué criaturas acechan en la oscuridad de las ciudades y los bosques? Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales. La casa de los abuelos era una construcción antigua de madera con paredes gruesas y un techo inclinado que crujía con cada ráfaga de viento. Se alzaba en medio del campo, rodeada por extensos terrenos y un bosque que, de día, parecía inofensivo, pero de noche se transformaba en un mar de sombras impenetrables. Mariana, Julián y Sebastián llevaban una semana allí. Sus padres los habían dejado al cuidado de los abuelos mientras resolvían unos asuntos en la ciudad. Durante el día, los niños exploraban los alrededores, corrían por los campos y jugaban entre los árboles. Pero al caer la noche, todo cambiaba. No deben salir después de que el sol se oculte, les advirtió la abuela una vez más, sirviendo la cena en platos de barro. Es tiempo de Cuaresma. Hay cosas en la oscuridad que no perdonan a los desobedientes. El abuelo asintió en silencio, removiendo su café lentamente. Los 3 hermanos se miraron entre sí y contuvieron la risa. Estaban acostumbrados a esas historias. Sus abuelos siempre hablaban de seres que habitaban en la espesura, de almas en pena, de castigos para los irreverentes, pero para ellos no eran más que cuentos para asustar a los niños. «Vamos, abuela», dijo Julián, rodando los ojos. «¿No crees que ya estamos grandes para estas historias?» «No es una historia», respondió la mujer con seriedad. «Es una advertencia». El abuelo suspiró y dejó su taza sobre la mesa. «Cuando yo era niño, un muchacho del pueblo desapareció. Su madre lloró por semanas, pero nunca lo encontraron. Nadie sabe qué le pasó. Solo que lo último que hizo fue salir al bosque de noche, cuando ya le habían dicho que no lo hiciera». Mariana cruzó los brazos. ¿Y no creen que pudo haber sido otra cosa? Tal vez se perdió o lo atacó un animal. El abuelo negó con la cabeza. Él sabía muy bien cómo moverse en el campo, y no se encontraron rastros de él, ni de su ropa, ni de nada, como si simplemente se lo hubieran llevado. Los hermanos guardaron silencio por un momento, pero Sebastián, el menor, no pudo evitar soltar una carcajada. «Sí, claro. Seguro lo agarró el coco». Los abuelos intercambiaron una mirada tensa. «No se burlen». La voz de la abuela se tornó más grave.
porque cuando la Cuaresma llega, no es un cuento, pero los hermanos no prestaron atención. Esa misma noche decidieron comprobar por sí mismos si había algo de verdad en aquellas advertencias. A las 10 en punto, cuando los abuelos ya dormían, Mariana, Julián y Sebastián se deslizaron fuera de la casa con linternas en mano. Luna estaba en lo alto, iluminando el campo con su pálida luz. El aire olía a tierra húmeda y a vegetación espesa. «Les dije que esto era una tontería», murmuró Julián, avanzando con paso seguro. «Nuestros abuelos solo quieren que nos quedemos dentro por miedo a que nos pase algo». «Sí», agregó Mariana, «pero estamos juntos y conocemos bien este camino. Vamos a caminar hasta la colina y luego regresamos. Así podremos decir que vencimos el miedo». Sebastián iba más atrás, mirando en todas direcciones. Algo le inquietaba. El bosque se sentía demasiado silencioso. No había grillos, no había ranas croando en la distancia. Ni siquiera el viento movía las hojas de los árboles. A cada paso que daban, sentía que la oscuridad se hacía más densa, como si el bosque los tragara poco a poco. Y entonces lo escucharon. Un sonido bajo y gutural, como un gruñido, pero alargado, casi humano. Los tres se detuvieron en seco. Mariana levantó la linterna y apuntó en dirección al sonido, pero solo vio troncos torcidos y ramas que se mecían levemente. «Un animal», murmuró Julián. «Tiene que ser un animal». «Entonces dime», susurró Sebastián con un hilo de voz. «¿Por qué suena tan cerca, pero no vemos nada?» Un crujido repentino detrás de ellos los hizo girar al instante. Iluminaron con las linternas, pero no había nadie. El aire se volvió helado. Un escalofrío recorrió sus espaldas. Mariana tragó saliva. «Será mejor que volvamos». Pero antes de que pudieran moverse, la voz de Julián se quebró en un murmullo tembloroso. «Dios, ¿qué es eso?» Los otros dos voltearon hacia donde él señalaba, y entonces lo vieron. Entre los árboles, apenas visible en la penumbra, una silueta alta y retorcida. No tenía rostro. Su piel parecía un amasijo de sombras, y sus extremidades eran demasiado largas, demasiado delgadas. Los observaba en silencio, y luego se movió. Por un instante, ninguno de los tres pudo reaccionar. Sus cuerpos parecían clavados en el suelo, congelados por el terror más primitivo que jamás habían sentido. La criatura se movió otra vez. Su cuerpo parecía deslizarse en la oscuridad, sin hacer ruido, como si flotara entre los árboles. No tenía rostro, pero de alguna manera sabían que los estaba mirando. Sebastián fue el primero en romper el silencio. «Que corran», susurró. Pero en el instante en que giraron para huir, el bosque cambió. El sendero por el que habían llegado ya no estaba. Los árboles parecían haberse cerrado a su alrededor, creando un laberinto de sombras en el que cada dirección parecía igual de siniestra y desconocida. «¿Por dónde regresamos?», jadeó Mariana, girando la linterna. En todas direcciones, el haz de luz iluminó los troncos húmedos, las hojas inmóviles, y entonces lo vio. La criatura estaba ahora a unos metros de ellos, pero ya no era solo una silueta. Su cuerpo era delgado, con extremidades largas y nudosas como raíces secas. Su piel era oscura y parecía absorber la luz de la linterna. Su cabeza era alargada, sin ojos, sin boca, pero en el centro de su rostro había algo peor, un vacío, un agujero de negrura absoluta, como si dentro de él no existiera nada. Y entonces se movió hacia ellos con una velocidad imposible. ¡Corran! Los tres salieron disparados, sin saber en qué dirección, empujados únicamente por el instinto de supervivencia. La linterna de Julián se tambaleó en su mano, iluminando fugazmente el bosque a medida que avanzaban. El sonido de sus pisadas sobre la tierra húmeda y las hojas secas se mezclaba con otro sonido, uno que no provenía de ellos, un chasquido
un sonido áspero y distorsionado, como si algo estuviera imitando el crujir de huesos. Venía de todas partes, como si la criatura estuviera en todos lados a la vez. Sebastián, con la respiración agitada, intentó mirar hacia atrás, pero deseó no haberlo hecho. La silueta se movía entre los árboles, siguiéndolos sin esfuerzo. No corría, no saltaba, se deslizaba, como si el bosque mismo la empujara hacia ellos. Y cada vez estaba más cerca. «No podemos seguir corriendo». «¡Sin rumbo!», gritó Mariana jadeante. «¿Y qué quieres que hagamos?», respondió Julián. Sebastián, con lágrimas en los ojos, señaló entre los árboles. «Ahí, la cabaña del leñador». A unos metros de distancia, oculta entre la maleza, se alzaba una pequeña cabaña de madera. Era vieja y parecía abandonada, pero era su única opción. Sin dudarlo, los tres se lanzaron hacia la cabaña. Julián fue el primero en llegar y empujó la puerta con todas sus fuerzas. Se abrió con un quejido largo y doloroso. Uno a uno entraron y, apenas Sebastián cruzó el umbral, Mariana cerró la puerta con un golpe seco. El silencio los envolvió. Solo podían oír el sonido de sus propias respiraciones agitadas y el latido desenfrenado de sus corazones. Por un momento pensaron que estaban a salvo, pero entonces, golpes en la puerta, fuertes, secos, como si algo estuviera tanteando la madera. No eran golpes normales, eran rítmicos, lentos, como si la criatura supiera que no tenían escapatoria. Sebastián contuvo un sollozo y se tapó la boca con ambas manos. Julián, temblando, revisó la cabaña con la linterna. El lugar estaba cubierto de polvo, con muebles viejos y destrozados. En una esquina una chimenea apagada y al fondo una escalera que llevaba a un altillo oscuro. «Tenemos que escondernos», susurró Mariana. Pero antes de que pudieran decidir dónde, un nuevo sonido los paralizó. Un susurro. No venía de la puerta, no venía del bosque, venía del altillo. Los tres alzaron la vista con la piel erizada. Arriba, en la oscuridad, algo se movió, algo que no estaba solo. Los tres hermanos se quedaron paralizados, mirando hacia la escalera. Arriba, en el altillo, al susurro. Un murmullo bajo, gutural, imposible de entender, pero había algo en él que erizaba la piel, un tono retorcido, casi burlón. Mariana tragó saliva con dificultad. Alguien está ahí arriba», susurró. Julián negó con la cabeza, como si al hacerlo pudiera rechazar la idea misma. No puede ser. Pero entonces el sonido se repitió. Más fuerte, más claro, un arrastrar de pies descalzos sobre la madera podrida, y en medio del silencio una voz quebrada y distorsionada susurró sus nombres. Sebastián, Julián, Mariana. El terror los golpeó como un puño en el estómago. No podía ser posible, nadie sabía que estaban ahí. Mariana tembló de pies a cabeza y apretó el brazo de Sebastián con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en la piel. No puedes saber nuestros nombres», sollozó. Pero lo sabía, y lo disfrutaba. La puerta detrás de ellos crujió. El golpeteo en la madera se intensificó. La criatura seguía afuera, no intentaba entrar a la fuerza, no tenía prisa. Sabía que ya estaban atrapados. Sebastián miró la puerta y luego el altillo. No había salida. Si la cosa de afuera entraba, no tendrían a dónde correr. «Tenemos que ver qué hay ahí arriba», susurró Julián con los ojos muy abiertos. Mariana lo miró horrorizada. «¡Estás loco! Si nos quedamos aquí abajo, esa cosa de afuera va a entrar. Prefiero enfrentar lo que sea que esté arriba». Sebastián cerró los ojos un segundo, respirando hondo. Su mente le gritaba que correr era lo único lógico, pero no había a dónde correr. Miró a su hermana y luego a su hermano. Sabía que, en el fondo, todos pensaban lo mismo.
Mariana temblaba, pero asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Sebastián agarró la linterna con una mano temblorosa y la dirigió hacia la escalera. El haz de luz tembloroso iluminó los escalones cubiertos de polvo. No había huellas visibles, pero arriba, en la negrura, algo respiraba. El sonido era bajo y entrecortado, como si pulmones atrofiados intentaran absorber aire. Sebastián dio el primer paso. La madera crujió bajo su peso. Julián lo siguió de cerca, con los puños apretados. Mariana fue la última en subir, mordiéndose el labio para no sollozar. Poco a poco ascendieron, cada paso acompañado por un quejido de la madera y la sensación de que algo los observaba desde la oscuridad. Cuando llegaron a la cima, el altillo se desplegó ante ellos. El lugar estaba cubierto de polvo, con muebles viejos y telas de araña colgando de las vigas. Pero eso no fue lo que les heló la sangre, no. Lo que los hizo querer gritar fue lo que estaba en el centro del altillo, un cuerpo, o al menos lo que quedaba de él. Estaba sentado en el suelo, encorvado, con la cabeza caída hacia un lado. Su piel era oscura, agrietada, como cuero seco. Vestía harapos viejos y tenía los huesos visibles bajo la piel. Pero lo peor era su rostro, porque no tenía, solo había piel lisa, estirada, sin ojos, sin nariz, sin boca, un rostro borrado. Sebastián sintió náuseas. Julián ahogó un grito. Mariana se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de horror. Y entonces el cuerpo se movió, no rápido, no de golpe, pero sí de una manera imposible. Su cabeza giró lentamente, demasiado lentamente, como si su cuello fuera de goma, y aunque no tenía ojos, todos sintieron su mirada. Una presión horrible, una sensación de ser absorbidos por su vacío. El cuerpo se estremeció, sus huesos crujieron y entonces abrió la boca, porque sí tenía una boca, pero no en su rostro, sino en su pecho. Un agujero negro se abrió en su torso, oscuro, sin fondo, y de allí salió un grito inhumano, desgarrador, que no solo se escuchaba, se sentía. Mariana cayó de rodillas tapándose los oídos. Julián tropezó hacia atrás, con los ojos en blanco. Sebastián sintió cómo su mente se llenaba de imágenes que no eran suyas, sombras moviéndose entre los árboles, manos arrastrándose bajo la tierra, caras sin rostro en la oscuridad, y una voz que no era de este mundo. Ustedes no debieron venir. Y entonces la cabaña entera comenzó a temblar. La cabaña entera retumbó como si algo debajo de la tierra intentara liberarse. El aire se volvió denso, pesado, como si una presión invisible los aplastara contra el suelo. La cosa sin rostro se levantó, no con movimientos humanos. Sus extremidades se estiraron como si sus huesos fueran de goma, y su cuello se ladeó a un ángulo imposible. Su boca en el pecho se abrió aún más, mostrando un abismo oscuro, pulsante, sin fondo. Y entonces avanzó. Sebastián reaccionó primero, tiró de Mariana con todas sus fuerzas y la levantó del suelo. ¡Corran! Julián, aún tambaleante, reaccionó un segundo después. No miraron atrás. No podían, porque sentían que, si lo hacían, serpenteando hacia ellos, devorando la luz de la linterna de Sebastián. Mariana sollozó, con la garganta cerrada por el terror. «No podemos salir. Está por todos lados». Sebastián no respondió, solo corrió. Saltaron los últimos escalones, pero al llegar a la planta baja se detuvieron en seco. La puerta ya no estaba, o mejor dicho, se había convertido en otra cosa. La madera se había deformado, convirtiéndose en una masa de carne y ojos que los miraban con ansiedad. Pupilas pequeñas, hambrientas, moviéndose en todas direcciones. Julián jadeó y se llevó las manos a la boca.
Dios, ¿qué es esto? Sebastián miró hacia todos lados, desesperado. Las paredes ya no eran de madera, ahora latían, palpitaban como si estuvieran vivas. El suelo bajo sus pies comenzó a hundirse. El altillo crujió. Algo estaba bajando, y venía por ellos. «Por la ventana», gritó Sebastián. Julián y Mariana no lo pensaron dos veces. Sebastián tomó la linterna y la arrojó contra el vidrio. El cristal estalló en 1000 pedazos. No esperaron. Mariana fue la primera en saltar, seguida de Julián. Sebastián miró una última vez hacia la escalera y lo vio. La criatura ya no caminaba, se deslizaba. No tenía piernas, sino una masa oscura, retorcida, como raíces podridas que serpenteaban hacia él. ¿Y su boca? Su boca se abrió aún más. «Sebastián», susurró la voz distorsionada. Él sintió su mente fracturarse. Esa cosa no solo hablaba, le susurraba en su cabeza. Sintió que su conciencia se hundía en el vacío de la criatura, que su cuerpo dejaba de ser suyo, que se convertía en parte de la noche. «Sebastián». La voz de Mariana lo arrancó del trance. Con un grito saltó por la ventana. El suelo lo recibió con violencia. El dolor lo atravesó, pero no se detuvo. Corrió con todas sus fuerzas, sin mirar atrás, porque sabía que si miraba, la noche lo devoraría. Los tres hermanos se adentraron en el bosque, jadeando, tropezando con raíces, con ramas, con la oscuridad que parecía querer atraparlos. Pero no estaban solos. A sus espaldas la cabaña se retorcía. Su estructura crujió como si tuviera huesos, y las sombras que salían del altillo se extendieron. El bosque se llenó de susurros. No era solo una criatura, había más, decenas, cientos, los habitantes de la noche. Sebastián, Julián y Mariana no se detuvieron, no podían, porque sabían que algo los seguía, y no dejaría de hacerlo hasta que fueran suyos. El bosque parecía absorberlos. Cada paso que daban en la oscuridad los sumía más en la pesadilla de la que intentaban escapar. Sebastián, todavía con el sabor metálico de la adrenalina en la boca, miraba a su alrededor, sintiendo como si los árboles crecieran hacia él, cerrando el paso, haciendo imposible cualquier tipo de huida. «Tenemos que correr más rápido», gritó Sebastián, mirando atrás con desesperación. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio cómo las sombras se alargaban, arrastrándose entre los troncos de los árboles, tocando el suelo como lenguas de fuego en la oscuridad. No había forma de escapar. La presencia los estaba rodeando cada vez más cerca. Julián, sin aliento, tambaleaba a su lado. No podía entender cómo algo tan aterrador estaba sucediendo en su propio mundo, en un lugar que había sido tan familiar y seguro. El campo, la cabaña de los abuelos, todo se había transformado en una trampa sin salida. Mariana, por otro lado, parecía estar perdiendo la razón. Cada vez que intentaba mirar hacia atrás, los susurros en su cabeza se intensificaban, haciéndola dudar de todo lo que conocía. No solo sus pasos eran pesados, su mente también lo era, como si algo la estuviera jalando hacia lo profundo de la tierra. Ella sentía como una presión incesante, que algo las estaba observando, esperando el momento perfecto para arrebatarles la última pizca de esperanza. El miedo ya no solo se manifestaba en sus ojos, estaba en su piel, en cada fibra de sus cuerpos, atrapándolos en una prisión invisible que no podían ver, pero sí sentir. Las voces, distorsionadas y fragmentadas, les susurraban secretos ininteligibles. Las sombras a su alrededor cobraban vida y se retorcían como tentáculos, buscando su piel para desgarrarla, pero solo alcanzaban el aire. «No podemos dejar que nos atrapen», dijo Sebastián, su voz grave, quebrada por el cansancio y el terror. No sabía cuánto tiempo más podrían correr, pero el simple hecho de no detenerse, de no mirar atrás,
era lo único que les quedaba. El sonido de sus pasos sobre el suelo parecía mezclarse con los ecos de aquellos susurros. Pero algo cambió cuando llegaron a un claro. El viento dejó de moverse como si el aire mismo se hubiera detenido. El frío se intensificó en el instante en que cruzaron el umbral del claro, como si un viento gélido de otro mundo los recibiera. Los árboles a su alrededor se agitaron violentamente, pero no en un susurro ordinario. Era una amenaza al suelo y el aire. Mariana fue la primera en verlo. ¡Mírenlo!, gritó apuntando hacia el centro del claro. Un agujero negro, oscuro como la noche más profunda, apareció en el suelo. Era el abismo. La criatura que los había estado siguiendo emergió de allí, como si fuera un monstruo sacado de las mismas entrañas de la tierra. Su figura era descomunal, su cuerpo retorcido, y su boca era un pozo sin fondo, una abertura infinita que no solo consumía la luz, sino que parecía devorar sus mentes. Mariana cayó de rodillas, incapaz de soportar el peso de la visión. El ser que ahora estaba frente a ellos abrió su boca más y más. Un sonido ensordecedor salió de su interior, como si todo el bosque se estuviera cayendo a pedazos. Estaba dentro de sus mentes. Era una visión tan horrible que ninguno de los tres hermanos pudo hacer otra cosa más que mirar, como hipnotizados por un horror ancestral. «No podemos permitir que nos lleve», gritó Sebastián, despertando de su trance, pero ya era demasiado tarde. La criatura no solo los miraba, sino que los conocía. No era un simple ser físico, sino una manifestación de todos los miedos humanos, una entidad que solo existía en la oscuridad de los corazones perdidos. Julián intentó levantar a Mariana, quien apenas podía mantenerse en pie. El terror había tomado el control de su cuerpo y su voluntad se desmoronaba. «Mariana, tienes que levantarte. No dejes que te atrape». Pero fue inútil. La criatura ya había lanzado su ataque. La oscuridad los rodeó. Sebastián sintió un frío absoluto al tocar la piel de Mariana, como si ella se desvaneciera entre sus dedos. De pronto, la imagen de la criatura desapareció. El claro ya no estaba. El viento volvió a soplar, pero esta vez lo hacía con una furia que parecía querer desintegrar todo a su paso. El abismo se tragó todo. Los árboles, las sombras, los gritos, todo fue engullido por el vacío. Mariana, Julián y Sebastián se encontraron nuevamente en la cabaña, como si nada hubiera pasado, pero sabían que todo lo que vivieron no fue un sueño. Las marcas aún estaban en su piel, las cicatrices invisibles que la entidad había dejado en su alma. Sabían que tarde o temprano volverían a ser perseguidos por los susurros y las sombras de aquel ser, porque la criatura nunca los había dejado ir. Solo estaba esperando, observando, creciendo con cada suspiro, con cada noche que pasaba. El amanecer llegó de forma fría y desolada. Los tres hermanos despertaron en la cabaña de sus abuelos, como si el terror que vivieron la noche anterior hubiera sido una pesadilla pasajera, un mal sueño olvidado al primer suspiro del sol. Pero el aire estaba más denso de lo que recordaban, y el silencio en el que se encontraba la casa era abrumador. Algo no estaba bien. Las risas y las conversaciones de sus abuelos parecían haberse desvanecido, y la casa que antes les brindaba seguridad, ahora era un espacio cerrado y asfixiante. Mariana, la más afectada por lo vivido, fue la primera en levantarse. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban apagados, como si una sombra oscura se hubiera adueñado de su alma. Caminó hacia la ventana y observó el campo. No había vida en los árboles ni en la pradera. El viento no soplaba. Todo estaba quieto, demasiado quieto, y eso le helaba la sangre. ¿Qué pasó?
susurró Mariana, como si las palabras pudieran desatar el horror que ya sentía corriendo por sus venas. Sebastián, que había estado luchando por comprender la naturaleza de lo que vivieron, se levantó en silencio. Sus pies resonaron sobre el suelo de madera como si algo le estuviera pisando los talones. Al mirarse en el espejo, vio algo que lo dejó helado. Su reflejo estaba distorsionado. No solo su rostro, sino todo su ser, como si una parte de él estuviera ausente. «Julián», llamó Sebastián, su voz temblorosa. El hermano menor de todos parecía estar todavía sumido en la pesadilla. Su rostro era una máscara de incertidumbre, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo reaccionar al mundo real. Cuando se levantó, lo hizo lentamente, con pasos vacilantes, como si sus piernas no reconocieran la tierra bajo sus pies. Fue entonces cuando los tres, unidos por un temor que ninguno de ellos podía explicar, se dirigieron al salón. Allí, en la mesa donde sus abuelos solían sentarse, no había rastro de ellos. El hogar estaba vacío, los muebles intactos, pero vacíos, como si las almas que los habitaban se hubieran desvanecido en el aire. Solo había silencio. En un impulso, Sebastián salió corriendo hacia el jardín. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero al cruzar la puerta, la visión que encontró ante él lo dejó sin aliento. El campo, una vez lleno de vida, ahora parecía un desierto estéril. Los árboles estaban muertos, sus ramas negras y deshojadas, mientras llegaron a su lado, temerosos, incapaces de comprender la magnitud de lo que ocurría. El bosque que había rodeado su hogar estaba ahora lejos, demasiado lejos, y las montañas se erguían como gigantes dormidos en el horizonte, guardando un secreto que ellos no podían desvelar. Fue entonces cuando los oyeron, los susurros, bajos al principio, como si alguien hablara en un idioma antiguo, casi olvidado. Pero luego, como una marea creciente, los murmullos comenzaron a rodearlos, llenando el aire, penetrando en sus oídos y sobre todo en sus mentes. No había manera de ignorarlos. «¡Déjanos en paz!», gritó Mariana, abrazando a Sebastián con fuerza, temblando como una hoja al viento. Pero las voces no cesaban. La criatura estaba de nuevo allí, y esta vez no solo la veían en la oscuridad, sino que la sentían en cada rincón de sus mentes. Los hermanos se desplomaron en el suelo, atrapados por la fuerza invisible de la entidad. En sus ojos ya no había esperanza, solo una vaciedad infinita, como si la misma oscuridad los hubiera reclamado. Nada existía más allá de la sombra que se cernía sobre ellos. De repente todo se desvaneció, la oscuridad, los susurros, la presión en el aire, todo desapareció en un parpadeo. El campo, los árboles, la casa. Los tres hermanos estaban nuevamente en el salón de la cabaña, como si nada hubiera sucedido, pero algo había cambiado. Algo dentro de ellos ya no era lo mismo. Sus rostros se reflejaban distorsionados en los espejos, como si las almas de los abuelos se hubieran quedado atrapadas en el aire. Había algo en su interior que ya no les pertenecía. Lo que sucedió en esa noche fue solo el principio. La entidad nunca los abandonó. Siempre estuvo allí, esperando que cayeran en la trampa, arrastrándolos poco a poco hacia su abismo personal, hacia su propio vacío. Los hermanos nunca lo comprendieron completamente. Vivieron con la presencia del mal como una sombra permanente, acechando en los rincones de sus vidas hasta que un día se extinguieron como una llama que se apaga sin aviso. Felicitaciones, querido oyente. Has llegado al final de este relato. Es una hazaña poco común, pero los verdaderos valientes, como tú, son aquellos que no temen explorar lo desconocido. Ahora te invito a reflexionar sobre lo que acabas de escuchar.
Realmente estamos a salvo de las sombras que acechan en nuestra mente y en el mundo que nos rodea. Esas sombras nunca nos dejan. Están ahí, esperando el momento perfecto para revelarse. Si eres uno de los pocos que se ha atrevido a escuchar este relato en su totalidad, quiero que dejes un comentario con esta frase: las sombras siempre vuelven. Con ello, demostrarás que eres un verdadero explorador del terror, un valiente que se ha adentrado en lo más profundo de lo desconocido. No olvides darle like al video, porque tu apoyo es fundamental para que esta comunidad crezca y pueda continuar compartiendo relatos tan inquietantes como este. Comparte este video con quienes estén dispuestos a conocer la verdad oculta en las sombras y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Recuerda, solo los curiosos sobreviven a lo que no pueden ver. Y recuerda siempre, en cada rincón oscuro del mundo algo espera, algo que no puedes ver, pero que te está observando, esperando su momento. Gracias por llegar hasta aquí. El miedo nunca duerme,